Bueno, ya con nuestro invitado que está desde muy tempranito aquí y hoy nos honra con su presencia, el licenciado Blas Minaya Nolasco, abogado dominicano con una sólida formación en Derecho Constitucional, Administrativo y Bancario. Ha ocupado funciones de alto nivel en el Estado Dominicano como subdirector general de Migración y director en la Superintendencia de Bancos. Y si sigo por ahí, es un currículum muy largo, profesional, y de verdad que nos ponemos muy felices cuando tenemos profesionales así de mucho fuste, como yo le digo a Jesús Geraldo Martínez, tu consultorio financiero siempre dando batazos con estas informaciones que queremos escuchar, que vamos a hablar hoy de la ley de alquileres y su impacto en propietarios e inquilinos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Grisel, José Alfredo, Jesús Gerardo. Muchísimas gracias por invitarme. Adelante, Jesús. Bueno, Blas, el tema de la semana ha sido el debate de la ley de alquileres. Han habido muchas opiniones al respecto de que propietarios cumplirían atajaciones penales y implementan desalojos sin cumplir con el debido proceso, temas de discriminación, es decir, que si viene un agente y dice que yo lo discriminé como propietario de temas también de controles de precios, como señalaba José Alfredo, de cuánto sería el aumento, el establecimiento de cuotas de los depósitos, del pago de los intereses a los inquilinos a la hora de devolución de los depósitos que hacen al inicio, temas que dicen que se va a desincentivar el hecho de que personas inviertan en propiedades para fines de alquileres. ¿Qué tienes tú como abogado de decirnos, que yo sé que eres conocedor y hemos visto ya también tú en diferentes medios dando tu opinión legal conforme a la ley, y he visto cómo maneja el documento, cómo maneja la ley? Sí, Jesús Gerardo, fíjese, lo importante es que al día de hoy todavía es un proyecto de ley, es una intención del legislador. Aunque fue aprobado en primera lectura, se envió a vistas públicas. Una comisión opinó favorablemente, hizo algunas modificaciones, pero no se puede considerar todavía como una ley, sino que es un proyecto de ley. Un proyecto de ley que debe necesariamente ser mejorado en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque desde nuestra óptica no contiene nada nuevo, nada interesante, nada novedoso que sea beneficiario para el inquilino, ni tampoco novedoso o beneficiario para el propietario. Por el contrario, lo que viene es a crear una especie de madeja jurídica innecesaria, a burocratizar el proceso. Y lo único que aporta, es la ventaja de acelerar los procesos de desalojo, pero única y exclusivamente en lo que tiene que ver con viviendas, no así para los locales comerciales. Por ende, establece una situación hasta cierto punto irregular que, en vez de favorecer y de viabilizar la inversión en locales comerciales, va a generar que las personas no inviertan. Pero los inquilinos han creído que esa ley, cuando se apruebe, le beneficia. Tampoco le beneficia a los inquilinos. Bastaría con leer las disposiciones contenidas en los artículos 1714, 1717, hasta 1778 inclusive, del Código Civil de la República Dominicana, para verificar que todo cuanto tiene que ver con los alquileres de casa y desahucio está previsto en ese Código Napoleónico de 1804. Pero hay una ley, que es la ley 4317 de 1955, que he escuchado a muchas personas opinando y al parecer no la han leído, porque esa ley básicamente lo que viene es a regular el tema de los depósitos, de la garantía, que se modificó mediante la ley 1788 para garantizar que se agilizara más, porque las personas estaban incumpliendo la ley 4317 de 1955, pero tampoco dio resultado. Lo que ha estado vigente es el decreto 4807 de 1959, que combinado con la disposición del Código Civil es más que suficiente en buen derecho para garantizar los desalojos.
Pero la mora judicial, Grisel, la mora judicial, la lentitud con que se conocen los procesos, hace necesario una modificación. No así en los términos que está concebida esta ley, este proyecto de ley. Se habla, como decía Jesús Geraldo Martínez, de que propietarios van a caer presos si discriminan. No. El artículo 51 de la Constitución de la República establece que el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Y el artículo 544 del Código Civil dice que el derecho de propiedad es la facultad de disponer libremente de lo que le corresponde, de lo que le pertenece, bien sea un bien mueble o un bien inmueble. Tampoco establece la ley un procedimiento para ese tipo de discriminación que llaman. ¿Sí? Entonces, nula pena sin ley previa, decían los romanos. ¿Cómo va usted a sancionar con una simple mención si no hay un procedimiento ni hay una sanción? O sea que esa parte entiendo que es una especie de información pública que genera inconvenientes, pero sin ningún tipo de fundamento. Lo mismo que hablan de que el propietario va a caer preso. Y le han metido un terror a muchos propietarios, a dueños de vivienda, porque supuestamente van a caer presos en temas de alquileres. Nada más incierto que eso. ¿Por qué? Porque desde el año 2019 fue promulgada la ley 396-19 que regula el auxilio de la fuerza pública para la ejecución de decisiones judiciales, para la ejecución de sentencias. Entonces, lo que hace esta nueva ley, este nuevo proyecto, es recoger exactamente ese punto que ya existe desde 2019, que hay incluso procesos en los tribunales en contra de ciudadanos y de empresas que han ejecutado alguna sentencia sin cumplir con la formalidad de proveerse del auxilio de la fuerza pública. Esa ley 396-19 obliga a que toda persona beneficiaria de una sentencia en desalojo, cuando ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o cuando se ordena la ejecución, no obstante cualquier recurso, acuda ante la Procuraduría Fiscal correspondiente a través del alguacil, que es quien debe firmar esa solicitud con toda la sentencia certificada, con todas las documentaciones, y la Fiscalía evalúa que ya esas sentencias realmente son definitivas, que se pueden ejecutar, que no han sido objeto de ningún recurso. Y un fiscal depura incluso a todo el personal que va a participar en ese desalojo. La intervención del juez de paz solo se da en aquellos casos en que los inquilinos han dejado cerrada la vivienda. Si hay que romper candado, es obligatorio que el juez de paz vaya también y se traslade a ese inmueble. Pero no tengan temor de que los propietarios supuestamente van a caer presos, porque todo propietario que sigue un debido proceso de ley, que obtiene la sentencia y que procura el auxilio de la fuerza pública, no está actuando de manera temeraria. Mira, y esto por esa misma línea, Acento publica que algo que tiene que ver también con este tema tan importante, interesante para nuestros radioescuchas y para nosotros también que escuchamos tu ponencia, dice que la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias AIE advierte puntos críticos del proyecto de ley de alquileres. Entre los aspectos que generan preocupación, la asociación señaló como principal la tipificación penal desproporcionada que impondría penas de hasta 5 años de prisión a propietarios que no agoten el procedimiento judicial de desalojo. Que no agoten el procedimiento judicial. Si violentan la ley, toda persona que violenta la ley debe necesariamente ser sancionada, eso es correcto. Pero que eso no es nuevo. Está ya contenido en la ley 396-19 sobre auxilio de fuerza pública. O sea que no es nada nuevo, quizás como no están al día en el ejercicio, en la cotidianidad, entienden que es un elemento nuevo. Ya eso está en el ordenamiento jurídico dominicano y se aplica. Y lo correcto es que toda persona que tiene un inmueble, que agota un procedimiento en contra de un inquilino, obtenga una sentencia, esa sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, se respete el debido proceso, se respete el sagrado derecho de defensa del inquilino o de las partes en sentido general, que se aplique la tutela judicial efectiva, que la sentencia no sea objeto de ningún recurso y que la Fiscalía ya
a través del Departamento de Ejecuciones Civiles, verifique que todo está bien y haga el proceso. Yo creo, perdona, que la gente ahí se hizo un vínculo entre ese artículo y ese tema con lo que pasa en España con los ocupas. O sea, los casos de personas que tú tienes una vivienda, la dejaste libre un momento, se metió una persona Yo vi a tu un casa. caso parecido, así, No, que lo vi en las redes sociales. Es una plaga ya en España, y entonces sí se la ponen difícil allá en España para sacar tú una persona que te invada. Pero yo no creo que sea el caso aquí. Si una persona invade tu casa de verano, por ejemplo, que tú tienes Jarabacoa o algo, ¿cómo se saca? Aquí hay una ventaja, ya no sería este nuevo proyecto de ley, Claro, sino que entraría dentro del ámbito de las disposiciones de la ley 10805, ley de registro inmobiliario, que modificó la ley 1542 de registro de tierra, que crea una figura importante que es el abogado del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria. Entonces hay un procedimiento a partir del artículo 45 y siguiente de la ley 10805 que permite básicamente lograr la expulsión de esos intrusos. Son intrusos. Entonces, como son intrusos y están de manera ilegal, usted con su certificado de título notifica, da un plazo de 15 días y el abogado del Estado entonces otorga la fuerza pública. o sea que en ese caso tú no puedes utilizar la fuerza, porque tú sacas a un vagamundo que se te metió en tu casa. La fuerza pública. O sea, acuérdese que... O sea, pero yo salgo de mi casa, su heraldo sale de su casa y se le instala una familia en su casa. Entonces, él va a agotar 15 días para eso. Vamos a explicarle eso porque ya es diferente. No, es diferente. Porque es diferente. no, pero eso es lo que está pasando en España. En España se te meten a la casa y tú no lo puedes sacar. Se te meten a la casa, Sí, o sea, pero, ocupa. bueno, pero en son- España es diferente. Mire, Son leyes diferentes. sí, son totalmente Pero el diferentes. hecho es ya igual. ya estoy Yo robo, diciendo, ya yo ahí estoy dentro de la diciendo- casa tú... Estoy diciendo nuestra legislación sobre un hecho igual. O sea, Sí. si alguien se te mete en tu casa, Sí, pero que Te la son- ocupa. el contexto Es que es un diferente. intruso. O sea, el que entra a una casa sin autorización se considera intruso en la legislación dominicana. Y hay métodos rápidos, acelerados para sacarlo. Licenciado Minaya, y las personas que no se apoyan dentro de un marco legal, que tienen un abogado, por ejemplo, como Jesús Heraldo, usted, José Alfredo, entre otros, que, por ejemplo, tienen un apartamento, un local comercial y dicen, mira, yo te voy a alquilar eso, y lo hacen de boca. Tú sabes que aquí se usa todo eso. Muchas personas alquilan de boca, que no se apoyan en documentaciones legales. Y resulta que esa persona le queda mal a la persona que le alquiló, al dueño. ¿Qué puede hacer un propietario cuando no hay una documentación que se escriba, que haga un contrato correctamente? Y esta persona tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que te paga ahorita. ¿Qué debe hacer esa persona en ese sentido? Sí, fíjese, el propio Código Civil de la República Dominicana consagra la existencia legal del contrato verbal, el contrato verbis, por solo consenso. Entonces, se supone que aunque usted haya contratado, alquilado, rentado de manera verbal, cuando le pagan, usted da un recibo. Entonces ya se prueba por todos los medios posibles esa posibilidad de usted demandar. ¿Qué hacía anteriormente la ley y el decreto 4807? Que obliga a registrar en el Banco Agrícola de la República Dominicana, mediante un formulario, ese contrato. Pero ya el Tribunal Constitucional declaró que es inconstitucional, quitó esa parte, hasta el punto que ya los tribunales en materia de desalojo, sobre todo los juzgados de paz, están fallando sin necesidad de esa certificación de depósito o de registro. Hay otros jueces que son más garantistas, que aunque el Tribunal Constitucional decidió que no es necesario depositar esa certificación, ese certificado de depósito, o de que no han hecho ninguna consignación, ellos la piden para evitar mayores inconvenientes y garantizarle, sobre garantizar los derechos del inquilino. Blas, Pero sí se puede en materia. Okay. otra de las preocupaciones que tiene la asociación que mencionó Griser es la imposición automática de gastos legales a propietarios, una práctica que contradice el artículo 1593 del Código Civil y altera el principio según el cual quien tiene mayor interés en la operación asume dicho costo. ¿Qué opinión te parece? El eso? artículo 1593 del Código Civil de la República Dominicana, que está vinculado a partir del 1582, 1583, sobre la venta, tiene que ver con tema de venta, no así de alquileres. Ellos están haciendo un símil, lo están extralimitando.
Ok, respetamos esa parte. Pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, esa no es la razón. El tema de determinar cuáles son los gastos y quién lo va a cubrir, obviamente que debe ser propio de la voluntad de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes. Tienen que consensuar. Porque ellos dicen los gastos, y el concepto de gastos legales. Gastos legales es peligroso, porque el artículo 133 siguiente del Código de Procedimiento Civil te dice que el que sucumba en justicia hay que pagar las costas. Entonces, muchos están pensando, este proyecto de ley tiene una ambigüedad, una insuficiencia, porque al hablar de gastos legales, lo extiende de manera indirecta, de manera tácita, a la totalidad del procedimiento. O sea, si hay que hacer un proceso largo hasta la Suprema Corte de Justicia, incluso hasta el Tribunal Constitucional, y además hacer una ejecución, y usted está poniendo a cargo del propietario el 50%, obviamente que está afectando al propietario. Por eso digo que ese proyecto de ley afecta tanto al inquilino por un lado como al propietario por otro. No hay armonía, no hay equilibrio, no hay fundamento jurídico válido que permita la duración, la consolidación de esa ley a futuro. Lo que yo propongo es que en ese caso se establezca que es los gastos de elaboración de contrato. Gastos por la elaboración de contrato y la puesta en posesión del inmueble. ¿Y debe caer en quién? Por lo menos un 50%. 50-50. Del inquilino. No. 50% del inquilino sin referirse al propietario. Ok. O sea, si usted va a pagar, por ejemplo, $1,000 por un alquiler, que por concepto de gastos legales pague 500. ¿Por qué? Porque antes de un inquilino, es práctica común, hay que conocer la práctica, alquilar un inmueble, el propietario tiene que ir varias veces, o el arrendatario, o el intermediario tiene que mostrárselo, tiene que enseñárselo, gasta gasolina, gasta tiempo, comida, tiene que preparar un contrato, tiene que pagar un notario, tiene que legalizar eso, tiene que registrarlo. Entonces, eso conlleva gastos reales. Y se ha dicho de manera equivocada en la prensa, a propósito de estas discusiones, que supuestamente la ley no establece el cobro de 2+1, de 3 depósitos. Se ha dicho eso de manera constante, pero el que se lee con detenimiento la ley 4317 de 1955 le establece que sí, que depende el tiempo, el plazo, el tiempo del contrato, de término del contrato. Para 1 año, un depósito. Para 2 años, 2 depósitos. Y después de 2 años y medio o 3, entonces 3 depósitos. No es un invento, no es un capricho. Y obviamente que hay que necesariamente crear una ley o un capítulo sobre el corretaje, porque se está afectando también con este proyecto de ley a decenas de profesionales, a decenas de corredores, de hombres y mujeres dignos que viven de la renta, del alquiler, de la venta de propiedades. Entonces, ¿por qué limitarle el ingreso? ¿Por qué afectarlo? Si no hay una norma, ni un salario, ni siquiera hay una escala de los precios de alquiler. Porque el decreto 4807 de 1959 sí te establece unos montos que, aunque están desactualizados, te habla que por lo menos el precio de alquiler debe ser un 1% del valor del inmueble. Este proyecto no lo recoge. El decreto está más completo. El decreto de 1959 está más completo que este. Incluso las causas de terminación. ¿Un 1% mensual pero si fuera o anual? así, mensual. Pero si fuera así, doctor, entonces aquí hay muchos alquileres que tú, por las zonas que cobran, no por lo que cuesta el bien. Es correcto. Porque un apartamento de una habitación, por ejemplo, que le cobren a una persona, qué sé yo, 20, 30 mil pesos porque yo vivo en tal lugar, eso aquí no se... La gente nunca lo ve por lo que cuesta el apartamento o la casa, sino por la zona. Pero que la zona da el valor del inmueble. No, está bien, pero él está diciendo que un 1% del valor del inmueble. Mensual. Que sería, exacto, mensual. Es un 12% anual, entonces eso sería un negocio, porque son muy pocas las viviendas que ahora mismo dejan un 12%, dejan un 6, básicamente un 0.5 para que pueda, porque si llega así un 12, tú mejor prefieres sacar una casa y pagarla, porque la tasa, y al final estás pagando tu propia casa. Pero de eso es que se trata, Jesús Gerardo, es motivar la inversión inmobiliaria. Correcto. Para destinarla a los alquileres. No como existe en la actualidad, que hay déficit de vivienda
y hay mucha demanda. Entonces los precios se han disparado a niveles exorbitantes, extraordinarios. ¿Qué entiendes tú, Blas, que le falta a esa ley como elemento novedoso? ¿Y qué entiendes tú que deberían, ya tú has planteado, que deberían mejorarse? Primero, con los elementos, ¿qué entiendes tú que le falta? Porque tú acabas de decir que el decreto del 1959, es decir, básicamente estamos hablando 40 más 25, 66 años, de un decreto de Balaguer o de Trujillo, no sé, de Trujillo. Es mucho más completo que esta ley que están haciendo 69 años después nuestros honorables legisladores en el Congreso. Sí, fíjese, precisamente falta esa escala, falta un parámetro. Falta un parámetro. Hay que incluir también, hay que unificar lo que tiene que ver con los locales comerciales y las viviendas, porque los separan. Sin embargo, dejan el mismo procedimiento común para los locales comerciales y lo aceleran para las viviendas. Eso deben corregirlo. El tema de la creación de una nueva unidad policial es innecesaria para ejecución. El tema que tiene que ver con la protección de los jueces, que está ahí, también es innecesaria porque ya existe. Los jueces tienen protección. La regulación de los plazos. Usted no puede darle, hay que eliminar de esa ley la facultad de ejecución que le dan al juez de paz, salvo, como le decía ahorita, que sea para abrir candados. Usted no puede poner a ejecutar al juez de primera instancia también en materia de locales, porque ya hay una unidad encargada de eso. El tema de la escala que le digo, de los montos, lo que tiene que ver con prever la posibilidad del fallecimiento de los propietarios. Quitar lo que tiene que ver con la subrogación automática de los continuadores jurídicos de los inquilinos. Y un sinnúmero de elementos que hay ahí que nosotros hemos analizado y que podríamos darlo por escrito incluso. Mira, excúsame Jesús, nos han escrito, me imagino que va por esa misma línea también esta pregunta que quiere que te haga. Dice, ¿qué recomendaciones puntuales haría usted para una reforma integral de esta ley que proteja a ambas partes y fomente la inversión en viviendas de alquiler? Excelente, excelente. Fíjese, lo primero que hay que definir, esa ley no define lo que es el alquiler. En el artículo 3 define lo que es, no lo define siquiera. O sea, ahí hay que establecer definiciones concretas. Usted tiene que ponerme en contexto, decirme de qué se trata, qué es un alquiler. Hasta el punto que de manera errónea, lo único que define el artículo 3 es el contrato de alquiler per se. Y dentro de la definición de contrato de alquiler, dice que el precio se denomina alquiler o renta. Entonces, hay que establecer lo que es el precio, hay que establecer lo que es el alquiler. Hay que necesariamente quitar lo que tiene que ver con la burocracia y con los registros constantes. La autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad hay que respetarla. El tema de esa garantía económica de los dos depósitos, de que colocarlo en cualquier entidad financiera para que el organismo supervisor o regulador lo notifique a su vez al Ministerio de la Vivienda. Eso está como muy complicado. Eso es innecesario, pero que previamente lo registre en la Conservaduría de Hipoteca, registro civil, tampoco. O sea, todo eso hay que quitarlo. Esa parte hay que eliminarlo. Toda esa burocracia quitada. Establecer la conciliación obligatoria también para los locales comerciales. El tema de las facilidades tributarias que no están aquí. En cada ley deberían darle facilidades tributarias a los propietarios, a los inversionistas, a los inversores nacionales y extranjeros para que inviertan en el mercado inmobiliario. Eso sería fundamental. Por lo menos lo que tiene que ver con el ITEVI, como hacen con los fideicomisos, por ejemplo. Fomentar eso. El tema de los plazos. En la actualidad, cuando se trata de una demanda en desalojo por falta de pago, usted simple y llanamente notifica. Ahora no, esto le está exigiendo. Usted notifica y va el día que el tribunal, el juzgado de paz conoce sobre esa demanda. Pero ahora no, ahora están exigiendo que usted primero intime, dé un plazo de 10 días y que luego solicite fijación de audiencia ante el juzgado de paz. Eso hay que eliminarlo, porque el juez de paz está facultado conforme a la ley y al Código de Procedimiento Civil
para conocer procesos hasta los fines de semana y en su propia casa. Exactamente. Porque el juzgado de paz es algo rápido. Claro. Entonces se está burocratizando. Eso hay que arreglarlo. Tanto en lo que tiene que ver con los locales comerciales como con las viviendas. Lo que tiene que ver con las reparaciones. Usted no puede poner a cargo del inquilino, al cargo del propietario que haga todas las reparaciones, cuando es el inquilino que recibe en buen estado una vivienda. Exacto. Se compromete a cuidarla como un padre de familia, a hacer las reparaciones que entienda, y entonces este proyecto habla de que es el propietario que debe hacerlo. Si usted me dice que el propietario debe hacer las reparaciones exteriores o de estructura, está bien, pero no lo dice. Luego pone a cargo del inquilino informarle al propietario y obliga al propietario a que lo haga conforme le diga el inquilino. Entonces eso es peligroso, eso ahuyenta, eso hay que quitarlo. Yo podría, si tenemos tiempo, decirle, traje algunas anotaciones acá, mira. Por ejemplo, le hablé de la definición del precio. Habla de una póliza de seguro. Usted no puede colocar eso, ni darle la facultad, la posibilidad que un inquilino se beneficie de una póliza de seguro para cubrir cualquier daño o el pago del alquiler mensual. Porque al final no va a pagar y va a dejar que sea la compañía de seguro que cubra. Sí. Es que no van a emitir esa póliza. Sí, o sea, pero creando un producto que no tiene demanda. Ok, Sí. pero Que no va a tener oferta. Blas, Sí. ¿te parece que vayamos a una pausa, Romer, y entonces entramos con los teléfonos para que la gente tenga preguntas y luego Sí. vamos a entrar Excelente. en ese listado? le vamos a dar uno por uno, artículo por artículo, las modificaciones que hay que hacer. Vamos. Correcto, vamos. Ya seguimos, Jesús, con esta... Romer, dame los teléfonos, por favor. Vamos, exactamente. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, señores, 809-540-1065 para que puedan hacerle sus preguntas al licenciado Blas Minaya. Un tema importantísimo que es la ley de alquileres, sus pros y sus contras. De verdad, licenciado, yo le veo como demasiado, en vez de más pro, como que le veo muchas contras. Y le estaba diciendo aquí detrás del telón que muchas personas van a preferir entonces no invertir en casa ni apartamento para alquilar, sino va a guardar su dinerito debajo del colchón. Buenas tardes, desahógate. Mira, Baja un poquito el volumen de tu radio, por favor. yo creo que se ha perdido un poquito el sentido del depósito. El depósito es cuando el inquilino se va, tú hagas un inventario de las cosas dañadas, lo repare y guarde y le devuelve la diferencia. Pero no veo que menciona nada de eso. Sí. Ok, vamos a responder. Fíjese, entonces. el proyecto, gracias por su pregunta, el proyecto de ley habla del depósito como garantía, que es lo mismo, es una garantía de no mayor de 2 depósitos, de 2 meses de alquiler, que deben, conforme al proyecto, ser depositados en una entidad bancaria. Pero tiene un fallo interesante, y es que ciertamente ese depósito es para garantizar cualquier daño, cualquier reparación, cualquier vicio, cualquier monto dejado de pagar, cualquier afectación del inmueble, lo que se llama daño locatario. Pero este anteproyecto, que es un proyecto ya, tiene una falla, una ambigüedad, una insuficiencia, porque no obstante obligar a depositarlo en una entidad bancaria, lo que debe exigir es que una vez el propietario reciba conforme el inmueble, que ya haya terminado el contrato, autorice al inquilino por escrito para que el banco le pague ese dinero colocado a consignación. Pero lo que dice el proyecto es que el propietario deberá devolverle el monto y se supone que no lo tiene. Entonces, ¿cómo usted obliga al propietario a devolver un dinero que no tiene, del cual no es poseedor, sino que está en manos de un tercero? Que no tiene. Eso debe corregirse. 809-540-1065 para sus preguntas para el licenciado. Buenas tardes, desahógate. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Le habla Carlos Miguel, de aquí de Azua. Adelante. Si quiero hacer una pregunta al experto,
¿Cuál es su opinión respecto a que se quieran quedar con uno de los depósitos de que para gestiones legales? Se supone que quien debe de pagar la gestión legal es el propietario, no el inquilino. Y otra cosa es la manera desproporcional, abusiva y engañosa en la que todos los meses quieren aumentar entre 10% y 20% al pago del alquiler. Cosa de que no todos los años a uno le están aumentando el salario. Aquí en República Todos los meses no, todos los años. Todos los meses. Fíjese, el contrato habla de que cada año se podrá aumentar hasta un 10%. Y cuando las partes, eso es lo que dice el proyecto, y cuando las partes no lo convengan, será sobre la base de la indexación que haga el Banco Central. Pero hay un principio jurídico que dice pacta sunt servanda. Lo pactado, pactado está. Usted debe remitirse al contrato. Y no está mal que cada año se aumente de un 5 a un 10%. Eso es propio de la autonomía de la voluntad. Es un contrato entre las partes. Y ese inmueble va generando plusvalía y el inquilino obviamente debe pagar ese incremento adicional, más los daños que se generan. Sí, pero al final de cuentas, ¿qué es lo que va a suceder? Si no hay inflación ese año y el inquilino, el propietario quiere aumentarte un 10%, es algo desproporcional. Yo creo que eso debe ser libertad de la parte, que no debería ponérsele ni un techo ni un tope a eso, sino que que los contratos deberían establecer los montos y que sea negociado entre ambas partes. Es correcto, la autonomía de la voluntad. Es decir, eso es lo que yo entiendo, porque desde que tú le digas un 10, yo voy a querer un 10 todo el tiempo. Exacto. Si yo soy el que alquilo. Y si yo no soy el que alquilo, yo voy a querer un 1. Y si yo soy el inquilino, un 1. Pero si nos vamos al índice de precio, cuando la inflación sea menos de 10, yo voy a querer un 10. Pero cuando sea más de 10, el propietario va a querer que sea la inflación del 12. Entonces, eso no es... Eso hay que equilibrarlo, esa parte, para evitar esos tipos de abusos que señala el señor. Pero la segunda parte de la pregunta de él con relación al mes, el famoso mes de comisión, ese mes de comisión se paga normalmente a un corredor, a un intermediario, pero ese intermediario gasta gasolina, gasta tiempo, coloca un letrero, hace llamadas, hace contactos, hace reuniones, entonces obviamente que está haciendo un trabajo y todo trabajo debe ser remunerado. Y ese mes debe correr por el propietario, no por el inquilino. No, jamás. Bueno, cuando yo tenía propiedades que él alquilaba, era yo que le pagaba, no el inquilino. Bueno, es un asunto de que... ¿Entiendes? Como propietario, es decir, al final era yo que asumía ese costo. Pero escúcheme, doctor Jesús Gerardo Martínez. El problema es que muchas personas tienen la falsa idea de que los depósitos van en beneficio del propietario. No, señor, yo creo que los depósitos es la única reserva o el único depósito, el único ahorro garantizado que tiene un inquilino. Ese dinero es suyo, ese dinero no va a mano del propietario. Que si hacemos un análisis real, el propietario no recibe nada, porque esos dos depósitos tienen que estar a disposición del inquilino para devolvérselo. Es un ahorro que tiene el inquilino. Se ha vendido la falsa idea de que ellos pagan 3 depósitos. Usted no está pagando 3 depósitos. Exacto. Usted está ahorrando 2 depósitos y solo se está cobrando uno por las gestiones de entregarle en perfecto estado un inmueble, por llevarlo a esas condiciones y prepararle un contrato, y el notario cobra, que la ley 140-15 establece también una tarifa de pago. Entonces, si cobra el intermediario, cobra el notario, cobra la Procuraduría por registro de la firma del notario, cobra registro y conservaduría de hipoteca. Entonces cobra hasta el alguacil para notificar. Recuerden, inquilinos, esos depósitos, esas garantías, ustedes tienen ahí un ahorro. Empiecen a verlo así, por favor. Y que muchas veces cuando el inquilino no tiene para pagar los próximos 2 meses, dice, no, cóbratelo de... No se aplica, el contrato prohíbe eso. El contrato prohíbe eso. Prohíbe. Sí. Normalmente. O sea, del dinero que tú me tienes resguardado no se puede. No. Hay mucha gente que lo hacen así. Lo hacen, pero están violentando el contrato. Exacto. Teníamos usted tenía como algunos puntos ahí que aclararnos rápidamente. Sí, claro. Miren, yo le decía a ustedes que este nuevo anteproyecto de ley habla de un leasing inmobiliario. El leasing inmobiliario no puede ponerse como accesorio a un contrato de alquiler,
Porque el leasing, como figura jurídica, como ficción legal, conlleva el uso, el usufructo de un determinado objeto, mueble o inmueble, a cambio del pago de un determinado monto fijo mensual, que es como una especie de compra a crédito, una compra condicional, una promesa de venta materializada. Entonces, usted se imagina que se deje ese concepto de leasing inmobiliario. ¿Usted lo puede explicar de una forma llana que los radioescuchas lo entiendan mejor? Ok, sencillamente lo que está planteando es que usted le renta un inmueble a alguien bajo la promesa de que ese inquilino va a adquirir el inmueble con posterioridad y le va a ir pagando, además del alquiler, un monto fijo mensual hasta que tenga el pago total del precio y pueda tener la vivienda a su nombre. En un país donde cualquier persona le hace un avance y luego se adueña, eso va a generar inconvenientes. Entonces, a la primera persona que hablaba ahorita de cuál sería la mejoría, eso hay que eliminarlo también. Dentro de esas mejorías hay que eliminar esa figura como accesoria al contrato de alquiler. En este país no se puede. La promesa de venta está bien regulada por el 1590 del Código Civil. La venta condicional tiene incluso una ley especial, que es la ley 796. Y eso, el inquilinato tiene que ser totalmente diferente. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas. Buenas tardes, Sí, adelante. una pregunta. Sí, adelante. Cuando un inquilino debe 2 meses y uno le cobra y dice que él no va a pagar porque él va a vivir los 2 depósitos, sí. y uno le dice que no, que eso está prohibido por ley, ¿qué puede hacer el propietario? Muy bueno. Muy interesante su pregunta, Sí, muy sí, interesante. Fíjese, les reitero, cuando el inquilino y el propietario firman el contrato, que es lo que genera la relación jurídico vinculante entre ellos y que es de cumplimiento obligatorio, dice que ese dinero no podrá ser aplicado a meses vencidos y dejado de pagar. Cuando debe 2 meses, hay que emplazarlo seguido, notificarlo. Si llegó a 2 meses, es lo que yo normalmente doy. Yo dejo 1 mes, está bien. Pero el que llegó a 2 meses sin pagar, a la semana siguiente hay que llevarlo al juzgado de paz, sin intimación previa, porque no es necesaria. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, una semana antes, usted lo cita, lo intima que vaya al tribunal, está obligado a ir, y además de pagar los 2 meses que debe pagar los gastos legales. El decreto plantea la posibilidad de que en el tribunal él haga un ofrecimiento real de pago, pero con el dinero en efectivo, con el dinero a mano. Pero ese ofrecimiento real de pago ya no será solo por los 2 meses, debe incluir los honorarios profesionales de los abogados que intervinieron. ¿Por qué? Porque se pagó un alguacil, un acto más la representación legal. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, Wendy. ¿Cómo Buenas. estás? Adelante. Una pregunta para el magistrado. ¿Es verdad que después que uno tiene 20, vamos a poner un ejemplo, 15 o 16 años viviendo en un sitio y no ha renovado el contrato de alquiler, ya ese no es válido? Lo escucho. Interesante. Fíjese, la propiedad no se pierde nunca y el inquilino no adquiere propiedad ni derecho absoluto. Hay un contrato que se renueva automáticamente, es lo que se llama la tácita reconducción. El Código Civil establece claramente que opera de pleno derecho la tácita reconducción, o sea que se renueva automáticamente el contrato por el mismo tiempo, por la misma condición, siempre y cuando el propietario o una de las partes no haya notificado con 3 meses de antelación de la llegada del término para vivienda y 6 meses, 180 días, para locales comerciales. Así es que vale como tal. Usted puede notificar 3 meses, si ya lleva mucho tiempo, usted puede notificar un acto mañana mismo y decirle que termina el contrato. Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, el señor que habla ahí, yo como que no estoy de acuerdo con él, porque mire, por ejemplo, si yo vivo alquilado y tengo 2 depósitos o 3, y de repente yo pierdo el empleo, entonces, ¿cómo quiere el que es dueño que yo pague si yo estoy sin empleo? Parece que ese señor que está ahí como que no piensa en eso.
Todas las personas cuando Doctor. pierden su empleo tienen una cesantía. Con eso tú puedes mantenerte varios meses hasta que consiga otro. Pero doctor, lo que pasa es que se usa mucho, doctor. En mi campo se usaba mucho de que voy a vivir los depósitos, y eso estaba de acuerdo. No sé si es que el término, pero eso es lo que se utiliza. Voy a vivir los depósitos. Entonces Sí. el propietario no le cobra esos 2 restantes porque hay 2 depósitos que están ya. Pero que eso no es legal. Pero está Soberano. bien, Jesús, pero aquí lamentablemente así es que se Pero usa. por eso que tenemos a hablar Exactamente. para... Entonces, fíjate lo que le contestó Rommel. Rommel le contestó como Fue Rommel. economista. Sí, claro. Rommel le dijo a esa persona, mira, es que el depósito que tú diste es para reparar la vivienda en caso y son tuyos, no le pertenecen al propietario. Y así lo está dejando mejor claro este anteproyecto de ley. Ahora, si tú estás en el mercado formal, tú vas a recibir una cesantía y tú tienes que hacer la estipulación de ese dinero para tú pagar, porque esos son gastos fijos que tú tienes. Es decir, porque tú no puedes pretender que yo voy a hacer una inversión y si tú perdiste tu trabajo, yo me voy a quedar así, entonces yo trabajé para ti. No, simplemente tú tienes que buscar la manera de cómo tú vas a pagar ese alquiler, porque o el propietario de su propiedad va a esperar los 2 meses y te va a sacar, como dice la ley. Sí, pero fíjese, esa persona que llamó, asumo que es una forma hasta jocosa de él hacer una pregunta. La respetamos, pero no la compartimos. Fíjese, mi estimado radio oyente, el hecho de que usted haya perdido el empleo no le exonera, no le exime de cumplir con su obligación frente al propietario. Es una falta de planificación. Usted debe planificar, usted debe prever. Si usted no puede vivir en una casa cara, en un determinado sector, pídale a su mamá, a su papá, a su hermano, a un primo, a un vecino, a un amigo, que le facilite una habitación, un lugar, porque eso normalmente se da en personas que no ven más allá los inconvenientes. Cuando usted tiene una vivienda, es un compromiso primario, porque está su familia y sus hijos. Así es, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. Se cayó la llamada, 809-540-1065. Por eso te decía que muchas veces aquí se utiliza mucho en los sectores populosos. Yo voy a vivir los depósitos. Así que dicen, yo voy a abrir los depósitos y es bueno que usted aclare que es una obligación del inquilino pagar sus depósitos al día y si usted no puede arroparse hasta donde la sábana le dé, como siempre lo dice tu consultor financiero Jesús Geraldo Martínez, usted no, si gana 30,000 pesos no alquile una casa de 40. No, y que otra cosa, es decir, que no, que tú vas a vivir los 2 depósitos y me vas a dejar el apartamento de Tenemos otra llamadita, buenas tardes. Baja el volumen de tu radio. Buenas tardes. Adelante. Sí, este excelente grupo de comunicadores, de profesionales. Nosotros deberíamos hablar con el Estado para que patrocine más ese tipo de programas como el de ustedes. Programa informativo e educativo. Ahora, no voy con una pregunta, sino vamos a darle un consejo al dominicano. Adelante. Hermano, lo primero es que si usted no puede meterse en familia, no se meta. Vamos a empezar por ahí. Si ya usted se metió en una familia, se supone que usted por ende puede pagar una vivienda. Lo segundo, ¿dónde está el ahorro que usted tiene que tener para emergencia? Lo tercero, a usted le dan una cesantía. Si ya a usted se le cumplieron 2 meses de esa cesantía, un hombre responsable, se lo digo yo porque me pasó, ¿qué hice yo cuando me dieron mi dinerito? Yo pagué 4 meses por adelantado. Excelente. 4, es que yo no puedo poner a rodar mi familia. Y eso es lo que el dominicano tiene que entender, que primero están las necesidades, lo prioritario. Señores, el dominicano no le gusta ahorrar, Le entran 100 y gastan 200. Entonces una sociedad no puede avanzar y ahí es donde, como estaban diciendo ustedes, hay un descontrol de polío financiero. Bendiciones a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias por tu excelente llamada. Buenas tardes, desahógate. Baja el volumen de tu radio, mi amor. Baja el volumen de tu radio. Adelante. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. ¿Qué opina sobre el 10% de aumento anual? Porque si valoramos el valor del mercado de alquiler, después de 10 años, entonces, si cada año te aumentan un 10%, ¿cuánto va a terminar pagando? Así es. Vamos a tomar la otra llamadita para que le conteste al mismo tiempo. Buenas tardes, desahógate.
Dos preguntas súper breves. Un amigo que se mudó alquilado, estaba en remodelación, decidió aceptar que terminaran. Cuando se muda, faltaban cosas. Él decidió asumirlo de buena fe, o sea, no hubo ningún problema con el propietario. Por ejemplo, no tenía hierro, el pozo de hierro, no tenía calentador, puso el cantador, no tenía tecnología la puso. Cuando él se vaya, debe ponerse de acuerdo con el dueño y devolverle esa inversión, o él perdió su dinero porque lo puso con el permiso sabiendo que esa propiedad no era de él. Y segunda pregunta, ¿existe algo que regule el precio de alquiler? Por ejemplo, Bellavista tiene un precio, Naco tiene un precio dependiendo el tipo de propiedad. ¿Yo puedo poner el precio que yo quiera o hay algo que regule eso? Tenemos otra llamadita. Buenas tardes, desahógate. Sí, bueno, miren, señores, la realidad es que el que vive alquilado vive bajo un tormento. Oiga bien, un tormento. Porque usted paga hoy y ya mañana debe. Entonces yo creo que el Estado debe de construir viviendas en masa para la gente de escasos recursos. Muy buena idea. Adelante, doctor. Fíjese, con relación al 10% ya lo habíamos... Sí, pero es bueno recordarle, quizás la persona se conectó ahora, el 10% eso es desproporcionado porque en 7 años la renta que tú vas a pagar se va a duplicar, no en 10 años, sino en 7.2, porque hay una indexación, es decir, de 100, 110, luego es el 10% de 110, no de los mismos 100 y así sucesivamente. Entonces, a los 7.2 meses ya se duplicó la renta y eso es desproporcionado. Tú lo que sí puedes poner, porque aquí hay mucha renta que son en dólares precisamente para cubrir eso. Y si es en pesos, tú puedes tener que debe ser el costo, el índice de inflación de alquileres de vivienda que se calcula también, o del índice de inflación general que calcula el Banco Central. Y con relación a los valores, como dijo José Alfredo, hago uso y provecho, que mire el valor de la participación de José Alfredo cuando él decía los precios de los alquileres deben ser de libre mercado por la zona. Y él lo hablaba bien del profesor que citó australiano cuando hizo la comparación, un profesor de Columbia, en Nueva York, de la Universidad de Columbia de Nueva York, citó, mira, cuando tú pones controles en esta zona se deprimen. Entonces, eso es a nivel económico, Blas. Ahora te dejo la parte legal. Sí, fíjese, desde el punto de vista jurídico, el propio decreto 4807 de 1959 creó una oficina que se llama Oficina de Control de Alquileres y Desahucios de República Dominicana. Pero eso no existe. Esa oficina existe. Entonces, toda persona que entienda que está pagando un monto elevado o que por razonamiento en contrario entienda que le están pagando poco, si no se pone de acuerdo con su inquilino, puede acudir a esa oficina y ellos pueden tomar decisiones administrativas en ese sentido. Es lenta, es burocrática, pero se hace. A esa misma oficina se acude cuando, por ejemplo, la persona, el propietario, tiene interés en habitar personalmente su casa por un tiempo no menor de 2 años, que es una de las causales que prevé el decreto y que este anteproyecto no lo tiene. Entonces, esa oficina permite eso, que también tiene, les reitero, la posibilidad, el propio reglamento se lo da, de que no sea menor a un 1% del valor total de la vivienda. Ese es el parámetro general. Hay otra pregunta que hizo un joven que vivía, no recuerdo bien, no sé si ustedes que hizo 2 preguntas en una, que él vive en un lugar, hizo un acuerdo con el propietario para arreglar mientras él... los arreglos. Exactamente. Sí. Fíjese, salvo que el propietario otorgue por escrito su consentimiento de hacer modificaciones, perdón, está prohibido. Hay lo que se llama accessorium sequitur principale. Es una expresión latina. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, toda modificación, todo arreglo accesorio a la propiedad le pertenece al propietario. Hay muchas personas que incluso hablan de vender un punto comercial en locales comerciales. Son inventos, son ficciones que no existen. Verifique su contrato. ¿Qué usted va a hacer? Si usted es comerciante, si usted va a hacer modificaciones, trate al momento de rentar, de negociar con el propietario y ponerlo por escrito. Si no está por escrito, entonces va en beneficio del propietario y usted no podrá reclamar absolutamente nada.
Y él dice también, para finalizar esta parte, bueno, tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, Sí, adelante. buenas tardes, ¿cómo están? Sí, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, adelante. Mire, lo que hay que hacer, yo en mi barrio tenía un par de casas que alquilaba, pero nunca la puse de concreto, la puse de sí. Porque tú sabes que hay gente en los barrios que siempre tiene mala fe, que van a vivir 3 meses y jamás pagan, ¿verdad? Sí. Y yo voy diciendo al inquilino, mira, esta gente no me va a pagar. A apostar, no, que un escándalo me dijo, está bien. Hizo así porque 3 carpinteros. Y le descubrí el sí. Digo, bien, ¿y ahora? Es una estrategia. Mire. Oh, claro. ¿Verdad? Dice así, que tuvo que salir, ya se mudó. Digo, para que no sea mala paga, charlatán. O sea, él antes tenía esa casa de concreto, pero decidió ponerle hojas de zinc para si le pasa eso, entonces te voy a desnudar la casa. Qué buena estrategia. Eso es una violación, no lo siga haciendo. Sí, precisamente. Porque la ley lo obliga a usted como propietario a darle garantías de habitabilidad, el libre disfrute, que no haya ningún tipo de turbación en perjuicio de esa persona. Él puede válidamente demandar reclamación de daños y perjuicios por los daños que usted le causó con eso. Lo que debe hacer es agotar las vías legales, correcto, rescindir el contrato y hacer el desalojo, así como el cobro de pesos correspondientes. Ojo con esto, es importante. Cada vez que se produce una sentencia en desalojo por falta de pago, tiene varias partes. Rescinde el contrato deja de existir. Ordena el desalojo, pero además ordena el pago de los montos adeudados. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el inquilino se vaya de la vivienda, se ha ejecutado una parte del dispositivo de la sentencia y sigue adeudando el dinero. Esto es que el propietario puede perseguirlo, no importa dónde esté. ¿Estamos claros con eso? Es bueno que lo sepan. Que muchos inquilinos creen, erróneamente, que viven 10, 12, 15 años sin pagar, después yo entrego y me voy y no pago más. No, usted se puede ir, puede incluso dejar el inmueble cerrado. Entonces se agota un procedimiento para que se abra, el propietario toma posesión, pero lo va a perseguir durante 20 o más años, si notifica, porque se va renovando el plazo de la prescripción de esa sentencia para ejecutarle. Si no tiene dinero ahora y luego se sacó la lotería o consiguió dinero, pague todo, va a pagar. Doctor, mira, Jesús Geraldo aplicó ahí como consultor financiero una magia. Él dijo que si el 10% se aplica anual, la renta se duplica en 7.2 años. No, no es una magia, sino la regla del 72. Es la regla del 72. Tú divides 72 entre 10 y te da 7.2. Bueno, si la tasa fuera 8, ¿en cuánto se duplica? Que fuera 8, 6 y pico de años. 72 entre 8 y 9. Sí, 9 por 8 es 72. Bueno, yo creo que el doctor ha dado una cátedra y realmente ha aclarado muchos puntos que no conocíamos y las personas conectaron bastante bien con él. Claro, sus redes sociales, doctor, donde contactar a un doctor, un especialista en desalojo, en materia inmobiliaria, en materia laboral, en materia civil, en materia penal. Materia bancaria. En todas las materias. En materia bancaria. No, yo puedo dar testimonio de la capacidad que tiene el licenciado Blas Nolasco, Blas Minaya Nolasco, impresionante, es uno para mí de los mejores abogados de la República Dominicana, de mucho conocimiento, manejan los códigos al dedillo, y lo digo con conocimiento de causa porque hemos estado juntos en muchos procesos que yo, que manejo los números y la parte financiera, me quedo así anodadado de tanto conocimiento legal que tiene mi colega y amigo y hermano Blas Minaya Nolasco. Muchas gracias, Jesús Geraldo. Lo que pasa es que yo trabajé muchos años con Jesús Geraldo Martín de la Superintendencia de Bancos y es uno de los mejores técnicos bancarios que hay en el país. Jesús Geraldo, es bueno que lo sepan. Sus redes sociales, doctor. Sí, Blas Minaya Nolasco, así me encuentran, @Blas Minaya N en Twitter, X ahora, ¿verdad? Sí. Y teléfono 809-697-2812. Déjame seguirte aquí. Vámonos a los comerciales y entramos. Muchísimas gracias, doctor Minaya, por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa y luego regresamos.